Mire cuánta razón tiene Sósimo. Cuando hablamos de sionismo, de pronto la gente dice, pero bueno, eso es allá en Israel. No, el sionismo es una especie de ultraderecha que pugna por la limpieza social, la limpieza racial, que es lo que les pasó a ellos con Adolfo Hitler, y luego los refunden en guetos, a donde además los aniquilan, crean hornos, crean campos de concentración, y eso es parte de la doctrina del sionismo, y tiene razón Sósimo, no es el pueblo de Israel, es una clase gobernante que asciende con Netanyahu, y Netanyahu aprovecha el momento porque es un presidente, es un líder político que prácticamente estaba muy debilitado hasta antes de que estallara el conflicto, así que hay que entender el sionismo como una especie de política, de doctrina de ultraderecha que tiene ribetes de nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque implica la limpieza racial del pueblo de Israel, y eso es cargar o eliminar, aniquilar, desaparecer al pueblo palestino, y no podemos permitir ni una cosa ni la otra. Como una sociedad, ya no solo mexicanos, como sociedad, no podemos permitir eso, que ya nos pasó con el Duce Mussolini, con Adolfo Hitler y todas sus huestes. Pero bueno, fíjate, Sósimo, aquí la oposición mexicana, la oposición de derecha claramente afirma, como lo afirma la embajadora, por ejemplo, o como algunos políticos de Israel, que por cierto, además el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, está bañado en ministros de ultra extrema derecha, dicen o afirman que no condenar al pueblo palestino es apoyar al terrorismo, cuando en realidad se ha condenado a Hamas, que son los de los hechos, pero de pronto la derecha mexicana parece muy irreflexiva en eso, y de pronto se pone bien abiertamente del lado del gobierno sionista de Netanyahu, Sósimo. Sí, así es, maestro. Es que realmente tenemos una derecha en México, podríamos decir que pues muy ignorante en muchos aspectos, y piensan que la afinidad ideológica que tienen con ellos les reditúa incluso en algún tipo pues de dividendo político. Creo que también calculan mal, en el sentido de que, bueno, pues si es que aquí México ha estado pues condenando la guerra, entonces ellos prácticamente apoyan pues en este caso al poderoso, porque también es lo que siempre ha tenido esta derecha mexicana, de inmediatamente justificar al poderoso, de justificar al que abusa, de justificar siempre la riqueza, a veces mala vida, etcétera. Siempre hemos tenido una derecha con estas características en México, y casi de manera automática pues se ponen del lado de Israel, muchas veces incluso sin saber realmente el conflicto, porque además saben que en muchas partes del mundo personas que se asumen judíos o de origen israelí también tienen importantes dividendos económicos en cada país, tienen empresas importantes, etcétera, y vemos a una derecha mexicana inmediatamente tratando de quedar bien con el poderoso. Creo que las afinidades ideológicas, por un lado, del régimen, con el régimen de Israel, que sí es profundamente derechista o ultraderechista, las afinidades ideológicas, por un lado, y por otro, el propio interés de ponerse siempre del lado del poderoso, y por otro, el tratar de llevar la contraria a la actual administración, pues de manera automática hacen a la propia derecha mexicana pues sumarse prácticamente a la causa israelí. Y ni siquiera decimos a la causa israelí del pueblo israelí, sino del gobierno ultraderechista que hay en Israel. Entonces, hemos tenido una derecha con estas características, una derecha siempre dispuesta si es que hay alguien que abusa, ponerse del lado del abusador, justificar la riqueza, justificar la desigualdad, culpar a las víctimas de su situación,
Esa ha sido una característica prácticamente de la derecha en México. Muchas veces decíamos actuando sin saber exactamente de qué va el conflicto, quién tiene razón, etcétera. Yo decía hace un momento, me parece que creo que me equivoqué, decía que había una resolución de la ONU para que Israel tendría que regresar a las fronteras previas a 1967, no, es las fronteras previas a 1948, porque fue precisamente en 1948 cuando hay esta guerra y el ejército israelí empieza a ocupar las zonas de Palestina, y por supuesto que esto está incluso fuera de del propio discurso de la derecha en México y de las derechas del mundo. Prácticamente buscan ocultar esta resolución de la propia ONU siempre que buscan destacar, pues buscan destacar las propias responsabilidades que haya de grupos de Palestina que pues cometen también acciones contra la población civil en Israel y que tendríamos también que señalarlo, existen, ahí están. Ahora bien, esto no alcanza para decir pues que sea algo sistemático del pueblo palestino en contra de Israel. Aquí las víctimas no son precisamente o el gobierno israelí, sino son precisamente la población palestina, y esto es algo que me parece tendría que quedar claro. Y sobre cuando hay quienes dicen que es que el conflicto está muy lejos y tendríamos que cerrar los ojos y voltear hacia otro lado, me permitiría, maestro, leer solamente un pequeño fragmento, dos pequeños fragmentos del poema de John Donne al que yo hacía referencia, y decía: ¿quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campaña cuando por algún hecho tañe? Y el otro fragmento: ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es que en ese sentido, si estamos nosotros asistiendo como generación en el pleno siglo XXI al genocidio, a la muerte de todo un pueblo, de toda una cultura, a manos de un gobierno sionista, pues me parece que al menos tendríamos que dar la alarma, al menos tendremos que dejar constancia de que no estuvimos de acuerdo, al menos el gobierno mexicano también tendría que dejar constancia de que reprueba este hecho. Importante cuando Sósimo Camacho habla del 48, habría que ver los mapas de esa época. No existía el pueblo de Israel como tal, el Estado de Israel no existía, era Palestina prácticamente, y nace fines de 47, principios de 48, Israel por una necesidad, no del pueblo de Israel, sino por una necesidad del gobierno británico, Así que hay que tener mucho cuidado porque nacen por eso, y ahora vemos que todo lo que era Palestina prácticamente, ellos dicen que es porque es un mandato divino. En realidad nunca existe ese mandato divino, pero bueno, es según las creencias de cada uno, según la fe de cada uno, pero nace Israel, el moderno Israel, por necesidades del pueblo británico, pero más allá de eso, Sósimo, hay quienes dicen que un rompimiento o una ruptura con Netanyahu o un congelamiento de relaciones con su gobierno sería un rompimiento con el pueblo de Israel, lo cual es imposible. Nosotros no romperíamos con el pueblo de Israel, sino con esa facción gobernante que encabeza Netanyahu. Totalmente de acuerdo, porque es que además habría que recordar que ya hay muchas manifestaciones de israelíes, del pueblo de Israel, que están diciendo: no en mi nombre, nosotros no estamos de acuerdo con esa acción que está haciendo el propio gobierno, y la hemos visto que prácticamente ha tratado de pasar de noche. Hay una represión también importante ahí mismo en Israel, pero ha ocurrido en Israel y ha ocurrido en varias partes del mundo con población israelí o que se asume judía o hebrea, importante en número, y hemos visto incluso en el propio Estados Unidos, en oficinas públicas, en el propio Congreso, esta manifestación de israelíes o judíos o hebreos que están diciendo: no en mi nombre, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. De entrada, pues sí, sería parte al propio discurso que ha generado el presidente López Obrador con respecto de España. Ha dicho: hemos puesto en pausa las relaciones con el gobierno español, pero reconocemos, por supuesto, la hermandad con el pueblo español, reconocemos los aportes también históricos
del pueblo español, nos reconocemos con ellos también, entre pueblos, etcétera, pero reprobamos lo que está haciendo, en ese caso, el gobierno español, pero una situación similar puede ocurrir, y más cuando también desde el pueblo israelí, pues están diciendo, y cada vez más, no en nuestro nombre, y tan solo habría que ver las propias manifestaciones a nivel internacional que han trascendido al mundo árabe. Estas manifestaciones de repudio a este genocidio, pues han estado ya llegando a las ciudades de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de manera importante. Entonces, sí, para nada tendría que tendría que ser algún tipo de confrontación con el pueblo israelí, algún tipo de repudio hacia el pueblo, para nada. Se trataría de un repudio a este gobierno que ya tiene el repudio de muchos pueblos, este gobierno, y que solamente vendría pues a presionar más, a decirle no estamos de acuerdo con este genocidio que estás cometiendo, y probablemente entonces pues sí, que pudiera venir algún tipo de reprobación de más gobiernos del mundo, pues para hacer patente que no puede hacerlo, no puede hacer este genocidio, en este caso el gobierno sionista, pues sin que haya algún tipo de protesta de algunos gobiernos democráticos del mundo. Una hora. Ven, es como una delicia platicar con Zósimo, y de veras lo que dice Zósimo tiene razón. Las violaciones del derecho internacional humanitario por cualquier pueblo son inaceptables. Las violaciones al derecho internacional humanitario no deben aceptarse de ningún lado, pero menos de países más poderosos que otros. Y nunca son aceptables, pero hay ocasiones que son peores todavía, y este es el caso de Israel, o del gobierno de Israel y su ejército, que no tiene ninguna comparación con la Franja de Gaza. No son admisibles las acciones terroristas de Hamas o de Hamas, pero tampoco son admisibles las violaciones al derecho humanitario de Israel. Yo, antes de que se despida, o nos despidamos de Zósimo Camacho, por favor, Zósimo, si se te quedó algo que se me olvide preguntarte, que se nos haya quedado ahí, antes de que te despidamos, y que nos digas a dónde te encontramos, a dónde te buscamos, y yo te agradezco infinitamente como a Contralínea, y por favor sigan a Contralínea, sigan a Zósimo, a Nancy Flores, que siempre lo voy a decir, en mi casa es el rostro más conocido, porque todos los días está temprano en la mañanera, a Miguel Vadillo, que personalmente no lo conozco, pero que es un periodista igual que Zósimo, igual que Nancy, de larga data. Zósimo, ¿qué nos queda y cómo te despedimos y a dónde te encontramos? Maestro, pues muchas gracias, y gracias también por tu generosidad. Pues solamente comentar que ningún hecho que pudiéramos calificar de terrorista o que sea terrorista justifica la acción de un gobierno para bombardear, por ejemplo, de manera pues indiscriminada a población civil pues diariamente, y señalar que sí, el número de víctimas pues ya es mucho mayor en la Franja de Gaza, y que se debe de juzgar a quienes cometan que cometan crímenes de un bando o de otro, y que se le tienen que llamar también por su nombre a lo que está ocurriendo, a las órdenes que está dando Benjamín Netanyahu cuando ordena bombardear hospitales o bombardear cualquier zona civil. Pues creo que son crímenes de guerra, y en el caso de Benjamín Netanyahu, pienso que pasará a la historia como criminal de guerra, más allá de la propia justificación que hoy estén dando medios de comunicación en todo el mundo, aquellos grandes corporativos. Creo que ya hay una opinión en términos de los pueblos, y que se está reflejando en estas manifestaciones, y va a ser muy difícil que él quede a salvo de que al menos de manera histórica pues se condenen estas acciones que ha ordenado como acciones que constituyen crímenes de guerra. Pues muchas gracias maestro. Pues decíamos, a mí me encuentran como Zósimo, como @Zósimo_contra en X, y también como Zósimo Camacho en Facebook, a Contralínea. Por supuesto, la encuentran como está en nuestra página www.contralinea.com.mx, y nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea.
como Contralínea, y como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Yo le agradezco mucho esta charla, maestro Francisco Cruz. Siempre es un gusto platicar contigo, siempre, la verdad, admiro y también aprendo mucho de estas charlas, y agradezco también a la audiencia y a todo el equipo de Sin Censura. Muchas gracias, como siempre, un placer, un abrazo fraterno y buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias. Claro que sí. Yo me quedo un rato todavía, unos minutos más para despedirnos, pero le agradezco que haya estado, por favor, conmigo, con Sósimo, que nos haya acompañado este viernes. Quédese un rato más con nosotros, por favor. Yo soy Francisco Cruz. Recuerde, en el espacio de